Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Martínez, les doy la bienvenida a mi canal y hoy me voy a animar a analizar en lo previo la final del fútbol colombiano que tienen como protagonistas Atlético Nacional y Millonarios. Este miércoles 21 de junio jugarán en el Atanasio Girardot, allí en Medellín. La revancha será el sábado 24 en el Campín de Bogotá. Y bueno, animado por muchos de ustedes que han apoyado este canal con su suscripción y que me han dejado el comentario que me anime a hablar en lo previo de esta final, sin saber quiénes podían ser los protagonistas. Por supuesto, los que me animaron a hacerlo, en su mayoría hinchas de Millonarios, que creían y estaban convencidos de que su equipo iba a estar en la final. Y bueno, la verdad, dije, ¿por qué no? Lo he hecho ahora en la final de la Champions, en los partidos habitualmente de Copa Sudamericana y Copa Libertadores, hacer este tipo de videos donde la idea es hablar de los equipos, cómo juegan, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y sus variantes, en este caso para ver quién será el mejor del campeonato apertura del fútbol colombiano en este año 2023. Un abrazo grande para Héctor del canal Memorias del Tablón, que cuando le comenté la idea y todos los mensajes que había recibido me dio para adelante, así que también muchas gracias para él. Y bueno, trataré de no hacer mucho desastre. Los animo a dejar sus comentarios porque probablemente haya muchas cosas que queden por afuera, pero la idea es, analizar esto desde un punto de vista totalmente neutral. A Millonarios lo he visto muchísimo más que a Nacional. Les aviso a los amigos de Nacional también que probablemente se me escape un Nacional de Medellín. Yo soy uruguayo y es como lo conocemos, porque en Uruguay también tenemos un Nacional. Así que ese tipo de cosas quizás se me puedan escapar y los animo allí en la zona de comentarios dejarme todo lo que quieran decirme a nivel de corrección de que este no juega ahí, que este no juega así, que puede jugar Mengano, que puede jugar Sultana y quién puede ser para ustedes, o lo que se anuncia a través de la prensa, el probable 11 inicial de cada uno de los dos equipos. Simplemente para repasar breve cómo llegaron tanto Atlético Nacional. Bueno, yo les voy a seguir diciendo Atlético Nacional o Millonarios es un poquito más claro. Vamos a ver cómo llegaron los dos equipos a esta contienda en el fútbol colombiano. Por supuesto, ustedes ya lo saben, yo me estoy familiarizando. Se juega una rueda de temporada regular, digamos, y luego los 8 mejores pasan a 2 cuadrangulares. Los ganadores de cada uno de esos cuadrangulares disputarán la final. Atlético Nacional ganó su cuadrangular, lo ganó en los descuentos sobre Deportivo Pasto 3-2, cuando los de Alianza Petrolera ya se estaban frotando las manos para jugar la final. Los de Deportivo Pasto, que tuvieron en algún momento en ventaja en el partido, también estaban en la búsqueda de esa primera colocación que los pusiera en la final del campeonato. Sin embargo, en los descuentos, Nacional pasó y se quedó con ese primer puesto. El camino de Millonarios fue un poquito distinto. Le ganó 2-1 a Independiente Medellín, pero ya en una serie que parecía un poquito más encaminada, donde con 4 victorias y apenas una derrota, o 3 victorias previas y apenas una derrota, estaba por encima del alcance de América de Cali, que era su más inmediato perseguidor, pero confirmó en ese último partido, dependía de sí mismo para lograr el pasaje a la final. En la temporada regular, le voy a llamar así, sepan disculpar si no es de la manera que corresponde, Águilas Doradas había sido el primero, se le terminaron los goles en la segunda parte, en el cuadrangular, hizo 3 en un partido, después se les mojó la pólvora a los muchachos y quedaron allí en el último lugar en el cuadrangular. Millonario fue el tercero y Millonario fue el segundo y Atlético Nacional el tercero. Una de las características es que el equipo de Nacional es el más goleador del torneo, mientras que Millonarios es el menos goleado. Es una de las características. Digamos, la mejor defensa contra el mejor ataque a veces no es tan lineal, no es tan así como se pueden explicar ese tipo de cosas, pero para poder tener allí alguna cosa para decir en lo previo, siempre sirve. Es la primera vez que jugarán una final entre sí, Nacional y Millonarios. Son 2 de los equipos más laureados del fútbol colombiano, pero tienen 3 antecedentes en lo previo. La primera vez que jugaron una final fue en la Merconorte 2000, que ganó Nacional. Igual resultado tuvo el equipo de Medellín en Copa Colombia en 2013, y por la Superliga 2018 fue Millonarios el que se tomó allí la posibilidad de ganar, como una pequeña revancha, y ganó ese campeonato.
también hay otra de las cosas que pasan en este partido, y ustedes también me gustaría que me expresaran su opinión, y en especial cuando uno ve las cosas desde afuera y uno dice, che, pero Colombia va a jugar ahora contra Alemania por fecha FIFA. ¿Y por qué meter estos dos partidos, los más importantes de la temporada local, justo en el medio de la fecha FIFA? O ahí, solapándose con la fecha FIFA, ¿qué es lo que le impide a la DIMAYOR decir, bueno, y se define el 24 y el 28, por decir dos fechas al azar, o se retrasa un poquito para permitir la llegada de los futbolistas, al menos los que estaban afectados a la selección de Colombia? Uno asume que si están en la selección de Colombia son de los mejores jugadores del campeonato, y bueno, y te estás perdiendo de tus mejores futbolistas para simplemente para que los tenga la selección y no poder disfrutarlos en el momento más importante. Es una de las cosas, como uruguayo les digo que esto pasa todo el tiempo en Uruguay también, de ese tipo de decisiones que no se entienden. Uno desde afuera, la verdad, en especial por el tema del calendario, capaz que está muy apretada la cosa y más adelante no habían fechas como para, no lo sé, o quizás después ustedes a nivel de hinchas podrán decir, y sí, lo que pasa es que a este le afecta más y le conviene, y bueno, y las típicas rencillas esas internas en las que uno está totalmente por fuera. Me gustaría que también me lo aclararan allí en la zona de comentarios, pero al menos, y no está bueno, un día antes de jugar, un día después en realidad de jugar contra Alemania, los jugadores van a estar, no llegarían para poder viajar, y si juegan, jugar 24 horas después. Bueno, Millonarios jugó 24 horas después, si mal no recuerdo, después del partido contra el Peñarol o contra América de Minas Gerais, tuvo un partido al otro día que alineó esencialmente suplentes, y uno dice, y sí, este tipo de cosas molestan un poquito en cuanto a la organización, porque cae la competencia y uno no puede ver a los mejores futbolistas. Vamos a la pizarra para ver cuáles pueden llegar a ser las posibles alineaciones y las variantes en estos equipos. Insisto, a Millonarios lo vi bastante, lo vi los 6 partidos de la Copa Sudamericana, más las 2 fases previas de Copa Libertadores de América, en especial en la fase, en el ida y vuelta con Atlético Mineiro. En el caso de Nacional de Medellín, vi algunos partidos de la Copa, en especial el último contra Olimpia, y también, bueno, me he tratado de nutrir de información de este equipo con otros partidos. Además de que hay algunos jugadores que los tengo bastante vistos de ediciones anteriores de la Libertadores, como Duque, como Pavón, como Harlan Barrera, como Sebastián Gómez, como Candelo y Vanguero. Si alguno de ustedes me ubica del canal Táctica Murciélago, con mi amigo Rodrigo Martínez, hacíamos el análisis de los partidos de la Copa Libertadores de América. En algún momento Nacional de Medellín fue protagonista de nuestros videos, y de Candelo, Vanguero, Gómez, Harlan, de Duque hablamos largo y tendido, y realmente hay cosas que se mantienen de las características de los futbolistas, ni hablar de Pavón, que es uno de esos jugadores de extensa trayectoria que uno lo puede ver por distintos lugares y que no sabe qué es lo que puede dar y por dónde rinde mejor en la cancha. Voy a arrancar por el lado de Atlético, primero por las bajas de los dos equipos. Les decía que la fecha FIFA habrá alguna lesión, alguna suspensión en la vuelta. Yo no sé exactamente en el caso de Atlético Nacional si Ocampo estará disponible en este primer partido, pero lo habían expulsado 2 partidos atrás en el cuadrangular. Es un dato que no tengo si está disponible para jugar este juego, pero tomando en cuenta la revancha también sería bueno tenerlo en cuenta a la hora del análisis de las distintas variantes del equipo de Nacional. Mier, el arquero, y Salazar están afectados a la selección Colombia. Lo mismo les pasa a Montero y a Cortés por el lado de Millonarios. Juan Pablo Vargas está en la selección de Costa Rica. Ninguno de esos 5 futbolistas tendrán la posibilidad de jugar. Mier es el arquero titular, Montero también, ambos arqueros titulares. En el caso de Cortés, además, está el tema de que, bueno, no se sabe si a su regreso ya tiene todo arreglado con el Lens de Francia para irse, pero bueno, es una posibilidad que ni siquiera esté ya por transferencia, y sería una gran baja, y lo será en realidad para el primer partido para el equipo de Millonarios. Lo mismo de Juan Pablo Vargas, donde Arias, que habitualmente
más allá de que puede jugar de zaguero, o que más allá de jugar de zaguero, y habitualmente lo hacía en este último tiempo de lateral izquierdo, bueno, lo mandaron a la zaga para cumplir esa función y Bertel estaría allí en la zona del lateral izquierdo. Castillo será el arquero de Atlético Nacional. Candelo, Aguirre, Zapata y Vanguero, los 4 del fondo. Habitualmente Paulo Autuori, el brasileño, el entrenador de Atlético Nacional, juega 4-3-3. Es un 4-3-3 para mí mentiroso, es un 4-3-2-1 más que nada. Uno cuando habla de un 4-3-3 lo hace, uno imagina un equipo amplio con punteros veloces, un centro delantero, que sí es el caso de Duque, de esos definidores que van al choque y que tiene mucha capacidad goleadora. Sin embargo, para mí es un 4-3-2-1 lo de Paulo Autuori, porque ni Harlan ni Pavón tienen capacidad de desborde, y la capacidad de desborde está provista por los laterales, por Candelo y por Vanguero, que son subidores, que son los que hacen ancho al equipo y que muchas veces suben los dos a la vez. ¿Por qué suben los dos a la vez? Vamos a poner aquí en esencia cómo se para el equipo en ataque. Bueno, porque tienen el respaldo de Gómez, Palacio y de Osa en la mitad de la cancha. Pavón y Harlan se mueven como medias puntas, intercambiando posiciones. Pavón, que tiene un poderosísimo tiro de media y larga distancia, un misil tiene en el pie. Vi un gol de penal que hizo hace poco en el cuadrangular, el arquero se tiró bien pero no la vio, creo que no se vio cuando entró la pelota, fue impresionante el tiro. También el tiro libre en el partido contra el DIM, me acuerdo, donde Mosquera Marmolejo, la pelota perforó la barrera y no la vio, cuando la vio ya estaba arriba de él, ni con muchos reflejos pudo haber sacado esa pelota el arquero del poderoso de la montaña. Esa es una de las características principales de Dorlan, que ya está en la última etapa de su carrera. Ya son unos cuantos de los 30 y largos que va a haber en la cancha en estas finales, que aportan mucha categoría y experiencia a la final. Y el temple también son cosas que influyen a la hora de cómo encarar este tipo de partidos. Cualquiera de los dos, tanto Nacional como Millonarios, tienen futbolistas para afrontar este tipo de batallas. 35 tiene Pavón, 36 tiene Duque. Palacio, que por lo que tengo entendido está allí cerrando su pase a la MLS, es el eje de la mitad de la cancha, un jugador con mucha visión de campo, con muy buen pase largo, que logra que Harlan y Pavón descansen un poco en la opción de armado del fútbol y sea él con sus lanzamientos largos quien habilite tanto a Candelo como a Vanguero, que no solamente le dan amplitud, sino que también profundidad al equipo. Y cuando se van los dos arriba, tienen el respaldo de Gómez y de Osa. Gómez, uno de los capitanes de este equipo, jugador de esos ya de mediana edad, hace tiempo que lo veo en Nacional jugando. Son de esos jugadores que ya están asentados en el club, que tienen claro qué es afrontar este tipo de partidos con este equipo, y sin lugar a dudas no le va a pesar en nada la responsabilidad de ser uno de los 11 del equipo de Autuori en esta final. De Osa es otro de este triplete de la mitad de la cancha, son los que le dan la dinámica a la marca, los que intentan hacer la segunda línea de presión, que me dio la primera, porque Duque, Barrera y Pavón, digamos que hacen sombra en la marca, no son los que tienen el mayor despliegue, pero sí a la hora del armado hay mucho de cambio de frente, hay mucho de juego para tratar de hacer que el rival se vaya moviendo de un lado a otro y llevarlos a su juego. De Candelo pueden haber cambios de frente a Vanguero, pueden ser de Gómez, llevar al equipo rival siempre tratando de que se mueva de una manera de llevarlo a un lado de la cancha y tratar de atacar con centros cruzados o con pelotas peligrosas al corazón del área para que ataque Duque. La movilidad y habilidad de Barrera, la potencia y el tiro de media y larga distancia de Pavón son de las explicaciones del por qué Atlético Nacional es uno de los mejores equipos del campeonato del fútbol colombiano. Pero el mejor va a ser el campeón, eso sin lugar a dudas. Y también
es parte de las armas que tiene a la hora de hacerle daño al rival. ¿Cuáles son los puntos débiles de este equipo de Atlético Nacional? En realidad, antes de hablar de los puntos débiles, vamos a pasar y de las variantes, por supuesto, vamos a pasar a ver cómo puede llegar a jugar el equipo de Alberto Gamero. Este sí lo tengo bastante visto, muchísimo más que Atlético Nacional, como les decía al principio. Saldrá Moreno en la cancha. Allí en Millonario los contratan todos grandotes de más de 1,90 m. Está enorme Moreno, realmente tremendo este arquero que va a sustituir a Álvaro Montero. En el lateral derecho estará Perlaza, por el lateral izquierdo Bertel. Como les decía al principio, Ginás y Arias serán la pareja de centrales. Habitualmente Larry Vázquez y Steven Vega jugarán allí en la mitad de la cancha. Se recuperó Silva, lo extrañaron y mucho allá en Brasil contra América de Minas Gerais a Macalister Silva. La verdad, un jugador de esos bien, que inciden y mucho. Digamos que estos dos equipos tienen características bien definidas. Cuando uno habla del tridente ofensivo de Atlético Nacional, uno encuentra habilidad y talento más del dribbling, del enganche y posicional en Harlan y en Barrera, más el oportunismo, la buena ubicación, la experiencia de Duque, que muchas veces se retrasa unos metros para darle lugar a Pavón o a Barrera para que sean ellos los que tomen en zona de definición las principales decisiones. Duque ha habilitado más de una vez a sus compañeros a la hora de la definición, mientras que por el lado de Millonarios, y si en Nacional la amplitud y el juego y el cambio de ritmo se lo dan sus laterales, en el caso de Millonarios el tridente de volantes ofensivos son la principal arma a la hora, primero, de poder ensanchar la cancha. Tanto Bertel como Perlaza sí suman en ataque, pero en combinaciones con Cataño y con Beckham Castro. Silva es el cerebro del equipo, es un jugador con mucha experiencia, con mucha visión, tanto para el pase en profundidad como para manejar los tiempos del partido. Y a diferencia del tridente de volantes de Atlético Nacional, que son más digámosle, más posicionales a la hora del ataque, que no tienen tantos desprendimientos, tanto Vázquez como Vega se turnan y se alternan en la salida al ataque, mientras que Leo Castro es el que va al choque con los defensas rivales. ¿Cuál es la diferencia entre Leo Castro y Duque? Para mí Duque es un goleador más completo, un jugador que muestra mucho más golpes, pero Castro, digamos que tiene todavía más carrocería para desgastar a los rivales en el juego sin pelota. Duque puede desgastar a los rivales en sus movimientos saliendo desde el área, pero Castro tiene muchísima más dinámica a la hora de la marca, de la presión alta, y cuando uno ve la forma en que puede llegar a presionar el equipo de Millonarios, ya más en bloque, es un equipo que se mueve mucho más compacto, y quizás la no tan coordinada forma que se puede llegar a mover el equipo de Atlético Nacional, que en realidad empieza a presionar una vez en campo propio, porque ni Barrera, ni Duque, ni Pavón tienen esa dinámica como para estar todo el tiempo asfixiando al rival. Puede haber pasado momentos de algún partido que haya sucedido, sí, claro, pero no es la constante del equipo de Atlético Nacional. Y también, para marcar las diferencias entre Nacional y Millonarios, creo que Millonarios es un equipo que tiene todos los golpes. Es un equipo que cuando tiene que replegarse y marcar en bloque bajo no tiene ningún inconveniente y no se ponen colorados para armar dos líneas de cuatro, Castro y Macalister o Cataño, dependiendo un poquito más adelante, e ir y después sacar alguna contra. Atlético Nacional eso le complica un poco cuando se tiene que replegar y los rivales le intentan entrar. Ya digamos que son características distintas. Tiene salida rápida este equipo de Millonarios y muchas veces el retroceso defensivo, ese que por culpa o por responsabilidad o por la forma de jugar tanto de Vanguero
como de Candelo, hace que los desplazamientos de Gómez y de Osa sean muchísimo más anchos y que Palacios, o quien juegue allí en la mitad de la cancha, quede un poquito más regalado, en este caso ante posibles salidas rápidas que pueda aplicarle el equipo de Millonarios. Tanto Vázquez como Vega, era lo que les estaba diciendo recién, tienen la chance de quebrar la línea muchas veces y son ellos los que terminan aportando al ataque de cada uno de los equipos. Son muy buenos estos dos y creo que va a ser un partido muy parejo. A la hora de hablar de un poco de las debilidades de cada uno de ellos, creo que los centrales, a la hora de las coberturas a sus espaldas, cuando el equipo está un poquito adelante, sufren de los pelotazos que le sacan sus rivales a espaldas de los mismos. Tanto Castro como Duque tendrán la posibilidad de ser habilitados a espaldas de Zapata Aguirre o de Ginasi Arias en este caso. Es una de las debilidades de ambos equipos que se ven sorprendidos muchas veces por la propia estructura del equipo que da por lo general el paso al frente. Los defensores de los equipos grandes, habitualmente el arco propio le queda mucho más lejos que otro tipo de equipos y eso lo sufren bastante los dos equipos. Las espaldas de los laterales de Millonarios también pueden llegar a ser un inconveniente, pero mucho más en el caso de Nacional, que depende de Gómez, de Vanguero y de Candelo a la hora de ir al ataque. Hablando de las variantes y algunas de las opciones que ha tomado Paulo Autuori, es sacar justamente al jugador Harlan Barrera y poner a Ocampo en el lateral derecho, soltando a Candelo a la mitad de la cancha y armar un 4-4-2 con Palacio Gómez en el doble 5, de Osa por izquierda, Vanguero en el lateral izquierdo y aquí reforzar esta zona de la mitad de la cancha. ¿Es muy posible que haga esto Paulo Autuori en el partido o en la revancha? Y sí, tal vez a la hora de buscar conservar un resultado, hacerle más daño y tener jugadores con más asociación en el ataque para Candelo o para el propio Campo. Y esas son esas cosas, esas variantes que pueden suceder. Por el lado de Millonarios, uno intuye que dentro de las variantes, este equipo de Millonarios que tiene el cambio de ritmo, como les decía, a partir de estos dos jugadores, de Castro y de Cataño, que hacen mucho daño aquí por las zonas del vértice del área, donde con su habilidad y el uno contra uno pueden romper líneas y generarle un dolor de cabeza a la defensa de Atlético Nacional o cualquier rival que se le ponga enfrente. En especial cuando Macalister Silva es uno de los que los puede lanzar. Aparte de Beckham Castro, les decía, va a estar Cortés en la revancha. El equipo de Millonarios tiene la posibilidad de jugar con Giraldo también y dentro de la fase defensiva, en el caso que sea necesario, sacar a Castro, dejar a Silva allí merodeando como media punta, Cataño en ese mismo sentido y casi como en una formación espejo, con Vázquez, Vega y Giraldo en la mitad de la cancha, reforzando esa zona justamente para detener los embates o generar superioridades numéricas ante Pavón y las posibles caídas de Harlan Barrera. Esas son algunas de las opciones de este equipo de Millonarios, que por ejemplo tiene en Ginás un jugador determinante en el área rival en el juego aéreo, Nacional en el juego aéreo, en los corners por ejemplo, marca en zona. Y eso es bastante peligroso porque, bueno, es hundir a la defensa, rodear el área chica, proteger en este caso a Harlan Castillo, al arquero. Pero una vez esa zona se puede romper rápido en el momento de un pase cruzado, un centro cruzado al vértice opuesto del área mayor y que aparezca un jugador sorprendiendo y allí no solamente se desarma la zona, sino que también hay que ir a buscar referencias personales y es una de las formas de atacar a la zona, además de tirar el centro un poco más abierto o incluso en el borde del área para buscar algún tiro desde allí fuera, cosa que tanto Silva como Cataño están capacitados para poder definir en ese sentido. Por el lado de Millonarios, que en los corners marca al hombre,
al hombre, con 2 o 3 jugadores por supuesto en zona, cosa que se hace habitualmente, pero es más tradicional la marca en los corners del equipo de Alberto Gamero, sufre bastante en desatenciones y desajustes que le han costado goles y que por ejemplo hoy están penando o padeciendo una casi segura clasificación a la Sudamericana por aquel gol que les hizo América de Minas Gerais por una distracción, si mal no recuerdo, de Giraldo cuando perdió la marca y en la única situación de frente al gol y clara que tuvo el equipo brasileño, Millonarios sacó del medio. Partido parejo, sin lugar a dudas. Favorito, me lo dirán ustedes en los comentarios. Este fue mi análisis previo de esta gran final del fútbol colombiano. Si les gustó, se agradece muchísimo el me gusta. Por supuesto, si no lo hicieron hasta ahora, se agradece mucho también la suscripción al canal. Y bueno, y si hay posibilidad en la semana, después de la primera final, y bueno, tengo la posibilidad de ver el partido y hacer algún comentario posterior, por aquí estaré prendiendo la camarita y compartiendo mi punto de vista. Un abrazo grande y los espero en próximos videos. Chau, chau.